El día de hoy vamos a hacer el recorrido patrimonial de la población Riesco. Estos recorridos son gracias a Revive Viña del Mar, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y de Administración, al BID Mejorando Vidas de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Me gustaría presentarme antes que todo. Soy Javiera Espinosa, voy a ser la guía del día de hoy, Javiera Espinosa Jara, en honor también a mi madre, reconocerla el día de hoy también. Voy a ser la guía del día de hoy. Soy habitante ¿No? también de Viña del Mar, Sí. hace ya varios años que vivo en esta zona, amante de la costa y también del patrimonio principalmente natural y obviamente cultural. Me gustaría que nos conozcamos un poquito antes de comenzar el recorrido. Ahí veo también caras conocidas, por ejemplo la Tochi, no sé quién más, pero también quería saber de quienes no conozco, cuáles son sus intereses, por qué vinieron el día de hoy, qué les interesa del tema de patrimonio, si están viviendo acá en Viña, vivieron, algún comentario, lo agradecería mucho. Bienvenida Paola, que se nos unió también ahí. Hola, buenas tardes. Me llamo Fernando. Yo participé en la actividad del día viernes del Palacio Vergara. De hecho, les compartí un poco lo que me gusta a mí, que es el tema del recreacionismo, y les compartí una foto que estaba caracterizado de época. En realidad, En el Palacio Vergara. exactamente. Bueno, mis intereses van para ese lado. Me gusta el patrimonio, vivirlo y recrearlo. Así que estamos programando una visita al Palacio Rioja, que estoy contento que lo van a abrir, y también voy a ir como de época. Así que es la próxima sorpresa que tengo preparada. Y ojalá puedas compartirnos esa sorpresa acá. Eso, claro que sí. Por supuesto. Qué bueno. Me alegra mucho, Fernando, que de nuevo te incluyas acá. Bueno, la población Riesco, el día de hoy para comentarte, no sé si conoces un poco de la población Riesco, porque a lo mejor podrías tener algunas luces también de esas recreaciones de esa época, a pesar que parte del barrio ya es bastante fantasma, o sea, como que las construcciones que había en esa época ya no están. Está el mercado, que uno puede como construir una imagen de esa época que tal vez podría servir, no sé. Seguramente, ojalá sirva de inspiración también para este proceso Se ve creativo. peligroso como por ahí también, pues. Ah, Hay algunos sectores por ahí. claro, sí, buen punto, no lo había pensado de esa forma. Claro, podría, sí, no me imagino cómo es el proceso de creación cuando tienes que ir, así que, claro, no había pensado eso, evaluado eso. Bueno, ahí nos saludó Paola. No sé si alguien más quiere compartir antes de... Bueno, yo soy, ¿me permite? Sí, claro, Nora. Yo soy de Viña del Mar. A mí yo trabajo mucho con la cultura. Yo pertenezco a un movimiento cultural que se llama Mesa Redonda Panamericana. Es una institución internacional que va a cumplir 105 años de existencia. Wow. Es de toda América. Y yo tuve la suerte, la dicha de ser la primera chilena en ocupar un cargo a nivel internacional, como historiadora de la Alianza. Wow. Y tuve que hacer un trabajo de toda la actividad que hacen las mesas en los diferentes países de América. Qué buena. Por eso siempre participaba en este programa, y Carolina siempre me invita y me manda los programas pero a veces me coinciden. Por ejemplo, ahora me acaban de llamar porque hay 2 invitaciones, una para mañana y una para el viernes, para participar en reuniones con otros países de América. Yo todas las semanas participo casi todos los días de las 5:30 adelante. Qué genial. Sí, y yo trabajo con grupos juveniles, formando líderes panamericanas. Qué buena. Bueno, ahí teníamos también teníamos a alguien que estaba participando que era parte de tu grupo, entendí. Sí, la Miranda Colina. La Miranda Colina, claro. Genial. Felicitaciones, Nora, y me alegro también. Ojalá podamos compartir algunos saberes y conocimientos el día de hoy también. Y eso en general también les quería, quienes estamos acá, quería comentarles que, si bien esto lo comento en cada recorrido, así que algunos quizás ya me han escuchado esta parte, los patrimonios los construimos todas y todos. En el fondo todos construimos los barrios, qué entendemos por patrimonio, cómo lo vemos,
y esa construcción es muy bonita porque es colectiva, vamos creando estos como paisajes imaginarios, arquitectura, cómo la habitamos, cómo la vivimos. Entonces el día de hoy, si bien yo voy a facilitar un proceso en este recorrido que vamos a imaginarnos, a situarnos cómo era la población Riesco, esta ciudadela con olor a azúcar y olor a dulce, como que nos vamos a ir a transportar esos aromas que ocurrían hace alrededor de ya un siglo atrás, desde sus comienzos. La invitación también es a compartir sus historias, si se relacionaron con los recorridos que vamos a hacer, qué experiencias tuvieron alrededor. Entonces, para eso también, quienes quizás no se manejen muy bien todavía, a mano izquierda abajo está el micrófono que lo pueden activar cuando deseen, y está el chat para que también vean los comentarios. Y para eso la me opinión. ¿Ah? ¿Sí, Nora? Oh, no, ahora se desactiva el micrófono. Ahí sí. Para que demos nuestra opinión. Oye, yo conocí la población Riesgo cuando estaba el teatro. Súper. Sí, conocí todo eso y conocí la CRAP también. Qué buena. Bueno, ahí vamos a escuchar seguramente alguna historia. También quiero presentar a Benjamín, que ahí sí puedes saludar, porfa. Hola a todos, buenas tardes. Hola, buenas. Oye, que apaguen los micrófonos para que no se sientan los ruidos. Benjamín nos va a estar apoyando en el tema logístico de leer el chat, porque yo, mientras esté compartiendo el video, no voy a poder ver sus caras, sus imágenes, ni leer el chat, pero Benjamín me va a estar apoyando en eso cuando hagan ustedes comentarios por ahí o levanten la mano, va a ser un gran apoyo en eso. Y si yo me llego a caer del sistema, de la plataforma, también ahí está Benjamín de rescate, que no sucedió, pero siempre tenemos ahí un plan por si acá. Así que bueno, vamos a dar comienzo en honor al tiempo y voy a compartir pantalla. Aquí estamos, voy a disminuir acá. Y bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a ir a internarnos como al barrio fundacional, de que este sector más industrial que tenía Viña del Mar, desde el siglo XIX, siglo XX. ¿Ya? Vamos a recorrer 3 estaciones. Esto es en el sector más oriente de Viña del Mar. La primera estación donde vamos a visitar va a ser el sector de la feria, que actualmente sigue funcionando. Luego el mercado, y el tercer punto va a ser un recorrido hacia todo lo que es la población Riesco, o de donde algunos vestigios que podríamos decir de lo que fue esta ciudadela. Y bueno, para comenzar vamos a ir recorriendo por lo que actualmente se encuentra en esta zona, que nos vamos a internar en lo que es el estero Marga Marga, y seguramente muchos de los que estamos aquí viendo este recorrido conocemos este lugar, esta gran feria, que antes de contarles como algunas características de esta feria, que seguramente ustedes la han visitado los miércoles o sábados, o al menos yo lo he hecho a este tiempo menos, pero antes era para mí también una tradición visitar esta feria, ir a comprar mis verduras para la semana. Quería comentarles que Viña, cuando hablamos del siglo XX, siempre nos imaginamos como que se fundó Viña del Mar con un aspecto más turístico, una idealización de un balneario, de tener segundas residencias, de palacios, vida recreativa, etc. Pero también se nos olvida que ocurría otro aspecto a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que era otro barrio que tiene Viña del Mar, que es un barrio fundacional en torno al tema industrial, ¿ya? Y todo ocurría más o menos en la ubicación de lo que vemos actualmente esta feria. En este lugar ocurrían ciertas fábricas como de velas, cerillas, de fideos, cebo y otras grandes fábricas que se encontraban en esta zona más o menos, que estaba la Textil Viña, la Unión Lechera Concagua y Ambrosoli. Y una, como lo decía, que me trae un aroma como muy dulce, ¿ya? Por eso este recorrido también se llama Dulce Ciudadela, que es la CRAB. ¿Ya? Esta compañía refinadora de azúcar de Viña del Mar, que fue muy conocida hasta casi los años 80. ¿Ya? Por eso hoy día vamos a hablar de la Dulce Ciudadela de Viña del Mar. Y bueno, mientras recorremos esta feria, le quería comentar algunas información de estos lugares que actualmente habitamos. Esta feria se creó en 1973
y algunas características, no sé si algunos de ustedes la vivieron en ese tiempo, no estaban en ese tiempo todos estos puestos que vemos el día de hoy, sino que llegaban los camiones de distintas partes de la región en los años 70 a vender su fruta y verdura desde los camiones. Así era en esos tiempos, y este siempre se ha encontrado cercano a uno de los lados del estero Marga Marga. Bueno, de hecho está en el lecho del estero Marga Marga. Y para seguir en esto voy a dejar de compartir acá para mostrarles una fotito del estero Marga Marga, y me gustaría saber qué apreciación tienen, mientras dejo de compartir, qué imagen a ustedes se le viene con el estero Marga Marga, qué idea tienen de esto, como qué sensación les viene. Ahí tenemos una imagen ya más como cercana a la desembocadura del estero, ya casi llegando al mar, pero que si vamos No un se poquito ve. más al frente, ¿se No, ve? ahí sí. Sí, Ahí ahora sí. sí. Ah, ya. Si nos vamos un poquito más al oriente, es donde nos encontramos en la feria. Pues, ¿qué Yo recuerdo, sensación? ¿Mm? a mí me encanta el estero y me gustaría que fuera entero de agua Ay, qué bueno. para Para mí, poder navegar como habían antes desde el casino, el puente casino, habían unos botes y que uno recorría desde la Wow. playa, desde la playa donde se junta el mar con el estero, habían unos botes y uno caminaba, llegaba hasta el puente Libertad, Wow. remando, remando. Era muy bonito, era Qué, súper lindo. ¿Ah? qué entrete. Ese recuerdo es hermoso. Y el otro recuerdo que tengo cuando el estero se salió y se llevó al puente cancha. Claro, bueno, hay que entender que los esteros son dinámicos, entonces como que Claro, son tan cambiantes. Acá Marcelo nos pregunta que hace mucho que no se ve con tanta agua. Bueno, sí, seguramente eso es un reflejo de lo que la sequía, entendemos ahora, de lo que está hablando de la sequía, de los mal exacto. usos del agua. Mm, Y acá Fernando dice que debe haber sido muy lindo. Yo también les quiero contar un poquito la historia de este estero. Me alegra mucho que tengan como una cercanía con estas aguas. Estas aguas del estero Marga Marga nacen desde la reserva de la biosfera Campana Peñuelas, y mm, justamente en una cuesta que se llama la Cuesta M, que está en el sector de Coyihuay. De ahí nacen estas aguas que llegan hasta desembocar en el mar. Y les quería compartir que a veces nosotros nos olvidamos la importancia del agua, y mm. que muchas veces creemos que el agua se pierde en el mar. Y les quería comentar que cuando nacen estas aguas y llegan a la desembocadura, estas aguas de los ríos permiten que haya muchos nutrientes que lleguen al mar, que lleguen a animalitos y todo, y eso permite también que tengamos una costa tan abundante en peces y mariscos, y eso es gracias a todos estos nutrientes y alimentos que aportan los ríos. Por eso también es importante cuidarlos, Mm, y por ejemplo, si dejamos residuos en Coyihuay, esos residuos o esa basura mm, seguramente también puede llegar al mar, para que entendamos que eso está unido. Y en esto también les quería comentar que en este cuerpo de agua, antiguamente tiene una historia en torno a esto, en el periodo cuando vivían algunas culturas originarias acá, como la cultura Bato, la cultura Concagua, estoy hablando ya de más de 500 años mm, aproximadamente. Luego llegaron los incas, y este espacio del estero Marga Marga se utilizaba para lavar oro en esos tiempos. mm, Y de hecho, el nombre de su estero se creen algunas historias de dónde proviene. Algunas de ellas se cree que viene de la lengua quechua, significa, o sea, que su nombre original sería Marcay Marcay, que se mm, supone que hace referencia como que se transporta muy rápido, o sea, es muy fácil de trasladar el oro, haciendo referencia a que el oro que se sacaba acá era muy fácil de llevarlo por los incas a Perú. Y otro nombre también se le dice que venía de Malén, Marga Marga, y que significa mujer, entonces era como dos veces mujer, Malén Malén, que principalmente las mujeres eran las que se dedicaban a lavar el oro en este cuerpo de agua. Y bueno, también les quería hablar un poquito de la flora y fauna que podemos encontrar en este lugar, que los invito, si caminan por estos lugares, ir a tener una inmersión en nuestro espacio. Encontramos especies que son nativas de este lugar, dependiendo de la zona en que nos encontremos. Si nos vamos más hacia el nacimiento del río, es decir, más cercano a lo que es Coyihuay, vamos a encontrar un bosque esclerófilo muy abundante. Cuando me refiero a bosque esclerófilo,
me refiero a un tipo de bosque que solo existe en Chile, en esta zona central, en ninguna otra más parte del mundo, y que es un bosque que se llama siempre verde o de hoja dura. Y cuando digo esclerófilo, seguramente como que ustedes van a decir, no sé si alguien conoce ese nombre, pero sí, seguramente les digo péumo, boldo, o a ver, quillay, sí les haga más sentido a que les diga bosque esclerófilo. Y bueno, toda esa flora, como el litre, el boldo, el péumo, el molle, son parte de lo que llamamos bosque esclerófilo, que es un tipo de árboles que tienen una estrategia, una capacidad de adaptación impresionante, porque en épocas de invierno, que acá en las zonas centrales son muy heladas, ellos mantienen sus hojas gruesas y que eso, como son gruesitas sus hojas, les permiten resistir muchas heladas. Y en verano, cuando tenemos normalmente la zona central un clima más seco, como tienen sus hojas gruesas, también ahí les permite retener la humedad y de esa manera sobreviven el verano. Y bueno, también seguramente ustedes conocen algunos usos que desde tiempos de antaño se le dan al bosque, no sé, pues como lavarse el pelo con quillay, lavar la ropa con quillay, por ejemplo, o poner un poquito de corteza para las polillas. ¿Qué más? A ver, el litre que hay que saludarlo para que no dé alergia, o hay gente que le tira algún par de garabatos también, parte de las tradiciones, cuando se recorren los cerros. A ver, ¿qué otro uso? El boldo, por ejemplo, creo que hay clásico que en nuestras casas pueden haber agüitas de boldo. Son algunos como datos de los usos que le hemos dado a este bosque, que actualmente se ve bastante amenazado, porque la zona central entendamos que ocurren incendios forestales, la mayor población de Chile se ubica en la zona central y eso implica que se va viendo como, hay una palabra que es fragmentado, como que se separa este bosque, porque hay una presión urbana también en esta zona. Entonces se van reduciendo estos espacios y quedan algunos fragmentos de este bosque en algunos lugares, y uno de ellos es donde se está protegiendo, que es dentro de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas. Ahí existe un bosque todavía que se está protegiendo, que actualmente se ha visto bastante amenazado por la sequía, la falta de agua, o el uso inadecuado del agua, y obviamente las olas de calor y los incendios forestales. Pero también cuando vamos bajando por el estero Marga Marga hacia allá la desembocadura, también podemos encontrar otra diversidad. Acá puse algunas imágenes que les quiero compartir, como lagartijas nativas de esta zona, peces nativos, tenemos peces nativos en este estero que son bastante chiquititos, son escasos, ya no quedan muchos. También quienes les encantan alimentarse de peces son las garzas, y acá en esta zona podemos encontrar la garza chica, la garza grande como la que vemos acá en la foto, la garza cuca, que es una garza gris bastante particular, otro tipo de garzas que se les llama guairabo, o la garza bruja, que debajo de ese puente que vimos en esta imagen, por esta zona, seguramente van a encontrar por ahí una especie así media oscurita, como de color azul café, que parece como una ave bruja, pero es una garza muy especial, siempre se esconden por ahí. Y también tenemos algunos organismos que son bastante diminutos, como estas imágenes extrañas que les muestro acá, que hay que mirarlos con lupas. Y eso se me refiero como a fitoplancton o zooplancton, que es como la base de todo lo que nosotros podemos encontrar en los bosques o en los esteros, etcétera, en cualquier lugar. Es como la base de nuestra vida. Y quienes se alimentan así se van alimentando otras especies de ellas. También encontramos una especie muy particular. ¿Alguien se imagina qué es? Eso es un mamífero, por si acá. Y acá hay una fotito, pues, aquí. ¿Alguien cree cuál es? ¿Cómo se llamará? ¿Coipo? Sí, Tochi, un Coipo. coipo, así es, tenemos un coipo que de hecho ustedes han visto en CONAF que tienen un dibujo representativo, que a veces ¿Mm? la gente de CONAF se disfraza de un El animal. corpóreo. El corpóreo, exactamente, es un coipo, ya que algunos decían que era un castor. El castor no es nativo de Chile, de hecho es bastante invasivo, pero acá tenemos una especie de roedor que es el coipo, que yo he tenido la oportunidad de verlo en las aguas del estero. Y es impresionante verlo como esta especie que se mueve por ahí muy entretenida.
También te encontramos algunos sapitos, como el que sale acá, que es el sapito cuatro ojos. Se llama así porque tiene obviamente sus dos ojos acá, pero en la parte trasera tiene una estrategia para defenderse que tiene dos, como un colorido en su piel, que parecieran ojos. Entonces, en el fondo, si hay un depredador que quiere atacarlo como una culebra, de cola corta o cola larga, cree que este sapito lo está mirando, pero no, son falsos esos ojos que tiene atrás. Y por eso se llama sapito de cuatro ojos. Y seguramente si ustedes caminan por el estero Marga Marga o por el estero de Reñaca en el atardecer o en la noche, van a escuchar un sonido como un silbido como muy constante en esas aguas, si caminan por los puentes. Ese sonido como silbido constante, que es como rápido, es un sapito cuatro ojos, como dato, que están por ahí. ¿Ya? Estas son algunas especies que podemos encontrar acá. También como parte de la flora nativa que encontramos en esta zona, así como les contaba el bosque esclerófilo, también encontramos especies maravillosas como son las añañucas, que son muy bonitas, y otras que son los chaguales. No sé si alguien sabe a qué me refiero cuando hablo de chaguales. ¿Qué especie es? Con unas flores hermosas, grandotas, que parecen como una planta prehistórica. No, ¿No? no, ni Bueno, idea. es una flor que se ocupaba, antiguamente ya no se debe, pero cortaban las flores para decorar las ramas en los 18, pero ya como está en peligro de extinción ya no se puede hacer eso. Que es como estos como aloes grandes en donde se encuentran estas flores hermosas. Y ahí habita una mariposa que es la más grande de Chile, que es como si yo pongo mi mano como un puño, más o menos como de ese tamaño, un poquito más pequeña, que es la mariposa del chaguay, ¿ya? Es una mariposa nativa y que tiene una pupa bastante grande, estos capullos de donde nacen esas cuncunas, y yo traje, si pueden verme la cara, traje algunas pupas que yo encontré alguna vez en los chaguales, no sé si las ven ahí. Acá nace esa mariposa del chaguay, por ahí adentro. Y arma este capullo como si fuera una leña, como una baba leñosa, y es sumamente irreconocible. Seguramente si ustedes caminan, se van a imaginar que es un pedazo de tronco, pero es el capullo de una mariposa del chagual, que es muy especial. No sé si alcanzaron a ver. La ven. Sí, sí. Súper. Bueno, esas son especies maravillosas que podemos encontrar en este lugar, en este hábitat. Y volviendo ya a un poquito de cómo se fundó esta ciudad en base a todo este ecosistema que les estoy contando, voy a contar un poco la historia como de adelante para atrás. Ya vamos a remontarnos a 1981, cuando tenemos como en esa época, a ver, no, sí, como primero antes de 1981, remontarnos de cómo se fundó esta ciudad. ¿Se acuerdan que yo les comenté que Viña del Mar es siempre reconocida como una ciudad balneario, como en los años 20 era como un espacio idílico para venir acá a disfrutar como visitante en estas playas de acá? También tenía otro lado más fundacional, y eso se debió gracias a la línea férrea que se construyó y conectó Valparaíso con Viña del Mar. Recordemos un poquito que en ese tiempo Valparaíso tenía conexión con Santiago y Viña del Mar estaba un poquito apartado, y en esos tiempos del siglo XIX el gobierno aprobó la construcción de una línea férrea que uniera estos dos lugares, y de esa manera empezó a generarse un poblado en el sector oriente de Viña del Mar. Estoy hablando como el sector oriente de la casa de Blanca Vergara, o lo que es el Palacio Vergara, donde ahí estaba la estación del tren, en lo que actualmente conocemos ahí la Plaza de Viña, la Plaza José Francisco Vergara. En esa zona estaba la estación del tren, y acá tenemos algunas imágenes de cómo, de una del archivo de esa época, de cómo era esto. Y en ese tiempo también se encontraba la Kraft, lo que les había comentado de esta compañía refinadora de azúcar de Viña del Mar, que dejó de funcionar en 1981. Ya ahí se cerraron las puertas de esta gran industria que existía desde los años 1873, en donde es recordado un día de mayo de 1981, cuando sus calderas, sus 3 chimeneas se apagaron completamente en ese mayo de 1981, y que muchas personas las recuerdan con nostalgia, sobre todo muchas personas que trabajaron en la CRAB de ese entonces. Como parte de esta historia un poquito más nostálgica,
hay historias que comentan que se generó, bueno, más que comentan, alrededor de esta industria se creó un poblado que contaba, voy a indagar un poquito más adelante sobre esa historia, de cómo habitaban en este lugar al lado de la industria, pero también les quería contar algunas anécdotas que a las 7 de la mañana era costumbre cuando funcionaba esta refinería de azúcar, sonaba una campana, un silbato a las 7 de la mañana que daba aviso para que las personas que trabajaban acá en la CRAB se levantaran para ir al trabajo. Y era seguramente mucha gente de esa época recuerda el gran silbato que hacía sonar a las 7 de la mañana, que era hora de levantarse. Y también existían distintos silbatos durante el día para avisar los cambios de rutinas, y a las 10 de la mañana sonaba, o sea, perdón, a las 10 de la noche sonaba el último silbato de la CRAB, como de alguna forma como una especie de toque queda informal que tenía la empresa, para dar aviso que ya era el momento de acostarse, o también para muchos era el aviso de que comenzaba el programa de radio Adiós al Séptimo de Línea, que se transmitía por la radio cooperativa. Eso eran parte de los que se comenta de esas historias de la CRAB, como hábitos que tenían, como se llama, parte de la memoria que había acá. No sé si conocían un poco, este también es parte del archivo, estas imágenes, ahí se encuentran las 3 calderas de lo que era esta ciudadela, y que si bien comenzó en 1873, como su gran fuerte de lo que fue esta refinería fue en los años 20, a comienzo del siglo XX, y en los años 20 también hubo un gran movimiento de gremios, ¿cómo se llama?, de acciones gremiales, agarró gran fuerza a nivel nacional, y en eso tampoco la CRAB se quedó muy atrás, y hablo que acá se creó como un sindicato de los trabajadores en el año 1927, que tuvo un gran alcance a nivel nacional, entre ellos también un alcance político, ya que uno de los trabajadores de la CRAB de esa época, Rubén Hurtado, incluso fue diputado en eso entonces. Entonces, también quería comentar que si bien existía en Viña del Mar una parte bastante más, como un rango social más elitista, con grandes voces acá en Viña del Mar, también había un grupo más gremial que también sacaban sus voces en este lugar de Viña del Mar, como lo fue Rubén Hurtado y el sindicato de la CRAB. Y que también hasta el día de hoy, de alguna forma, sigue, independiente que ya no sigue existiendo la CRAB, parte de los funcionarios que trabajaron en ese entonces todavía tienen en algunos lugares reuniones de camadería para compartir como nostalgia de esas historias cuando trabajaron en la CRAB. También les quería comentar que de ese entonces, como en los años 30, parte de esta fuerza gremial que tenía que existía en el área como trabajadora de la CRAB, su sindicato también generó varios beneficios para sus afiliados. Entre ellos, creó un hotel que se encuentra en Viña del Mar para sus trabajadores. Entonces, como que esos datos son bastante interesantes de recordar de ese entonces. Y bueno, ¿por qué colapsó esto? ¿Alguien se imagina por qué llegó el colapso de 1980? ¿Por qué se acabó esta refinería? ¿Por qué ya no existe este azúcar acá en Viña del Mar? ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Alguien se imagina por qué? Oye, y no solamente existía la CRAB, sino que la Colla también. Ah, la Colla, ¿ya? Eso no estaba en el muelle Vergara. ¿Ya? En el muelle Vergara. Ah, ahí mira. llegaba. Eran 2 empresas de azúcar. Ah, sí, cierto. Bueno, que fue, claro, sí, verdad. Y lo otro importante, que también en la CRAB nació CONAFE. Ah, mira, eso no lo sabía, Nora. CONAFE. Y a los que trabajaban en la CRAB tenían la luz, creo que casi gratis. Bueno, tenían varios beneficios, tengo entendido. Sí, y la luz, ahí por ahí funcionaba. Ahora está en el Salto la CRAB, la CONAFE. La CONAFE, claro. Mira, acá Fernando comenta que todo se movió a Santiago, sí. Las industrias se fueron para allá. Puede que haya pasado eso, Fernando, pero también en los años 80 hubo un gran colapso como en temas económicos en el país, bueno, y a nivel mundial también. Y acá lo que ocurrió es que habían
parte del colapso también se debió como que hubo bajos aranceles aduaneros. En esa época eran muy bajos los aranceles que se cobraban en la aduana, y eso también generó que, como a través de las importaciones que ya habían en Chile, como que se empezó a desvalorizar el precio, o sea, ¿cómo se llaman? Los productos locales de esa época. Y por otro lado, también en ese entonces, esta refinería, la CRAB, hizo una gran inversión, invirtió 170.000 toneladas de azúcar que fueron compradas a nivel internacional con créditos, y que luego se devaluó tanto el dólar en esa época que jamás tuvieron cómo solventar ese gran crédito que habían hecho de esta compra, y que ya existían otras empresas actualmente en Chile en los años 80 que ya estaban vendiendo azúcar. Eso fue una gran caída que vivió la CRAB y otras industrias de esa época, pero la CRAB en ese entonces, que tenía otras sedes en otros lugares del país, era una pieza de un engranaje muy importante dentro de lo que es la estructura financiera que tenía Chile. Entonces, como que este engranaje se cayó, y eso hizo que también otros engranajes se cayeran de esta industria que teníamos en Chile, que incluso se cuestionó este sistema económico o este modelo económico que tenía la CRAB y otras industrias de la época. Se fue bastante cuestionado de que realmente no era llevadero, ¿ya? Por lo que sucedió este formato, que en el fondo uno tenía la industria ¿cómo se llama? Con la ciudadela, que en el fondo es la población de ejecutivos, trabajadores que viven alrededor, que invertimos, qué sé yo, ya no estaba funcionando. Fue una gran caída para ese entonces. Voy a dejar de compartir el video para que, perdón, el PPT, para que sigamos con el video. No sé si hay más comentarios en el chat. Al final, César, complementando el comentario, señaló que la crisis económica produjo que se abriera todo y comenzara una política de importación. Exactamente, así es. Ahí hubo los cambios que ocurrieron en los años 80. Bueno, mientras caminando acá en la feria, voy a adelantar un poquito porque con el PPT vimos un poquito de lo que es el archivo. Pero recordarles que también es parte de nuestro patrimonio, la vida de barrio que ocurre todavía en nuestro sector oriente de Viña del Mar, es de alguna forma parte de la memoria de ese entonces, de comienzos del siglo XX, ¿ya? Donde normalmente el área del comercio que tiene Viña del Mar siempre se instauró en esta zona donde los locales, como de alguna manera con productos, por decirlo de alguna forma, de primera necesidad, siempre se han encontrado en esta zona, y en el sector poniente de la Plaza de Viña, la Plaza José Francisco Vergara, se encuentran lo que son locales más sociales de alguna forma. Eso se ha sostenido hasta el día de hoy, de cómo se ha ordenado un poco esta ciudad. Como lo que es mercadería esencial, la encontramos por esta zona, que era la zona donde se encontraba la población riesgo. Vamos a seguir adelantando, y ahora quería invitarles a también que algo que es parte de este patrimonio local de ese entonces, que es el mercado municipal. Este mercado, como ahí sale la fecha, de alguna forma cómo se ordenó el comercio desde ese entonces, el año 1938 se le solicitó al arquitecto Jorge Herrera si podría construir el mercado municipal de Viña del Mar, el cual contara con 60 locales, que hasta el día de hoy siguen funcionando esos 60 locales, y este mercado se inauguró en 1939, como sale ahí en el video, que vemos esta imagen donde sale la fecha, y fue inaugurado por el presidente Pedro Aguirre Cerda en ese entonces. Y hay locales que todavía siguen funcionando de esa época hasta el día de hoy, que llevan incluso los mismos nombres de ese entonces, como es la avícola El Pollito, la pescadería El Panchito, la florería Bemi, y de alguna forma estos locales siguen dándole una vida de barrio y una actividad comercial que se instauró de esa época, cuando estaba la población riesgo, cuando se estaba creando en ese entonces. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de visitarla antes del periodo pandémico o actualmente, si alguien ha ido. ¿El mercado? El mercado, sí. Yo soy cliente del mercado. ¿Ah, sí? Sí, tanto de afuera de los puestos de verdura y fruta, como adentro de la florería.
Qué buena, Nora, todavía viviendo la vida de barrio de ese entonces. Sí, Me sí, alegro. Son formas de alguna forma de vivir estos patrimonios, ¿no? A mí me encanta eso, como sí. revivirlo. Sí, Y adentro hay adentro donde está la flor hay una pileta. sí, a mí me encanta también, Mm, como, sí, y hace mucho tiempo que ya no he ido, pero al menos un año, pero me encantaba pasearme por ahí cuando iba a la feria y después pasaba al mercado. sí, muy Y que bueno. incluso todavía existen como la parte de los pollos que venden gallinas ahí para quien quiere tener sus propias gallinas o pollitos y todo. Exacto, Como, exactamente. como recuerda un poquito de esa época. Mm. Bueno, acá ahora nos vamos a ir caminando a lo que es ya la población riesgo. Quería comentarles que además la CRAF en ese entonces no solo generaba azúcar, sino que también generó otros subproductos en ese entonces, por ejemplo, gin, ron, anís, coñac y un whisky que decían que dejaba noqueado a cualquier escocés. Al parecer no era, no era de los mejores, pero era accesible para muchas personas. Y bueno, también habían otros jarabes, ya como la horchata, y un licor que le llamaban de consuelo, un traguito que se le daba, se entregaba en el casino de Viña del Mar cuando había que dar un premio de consuelo, ¿ya? Que no sé si habrá sido tan agradable, pero también otro de los subproductos que generaron era un tipo de azúcar que se llamaba sindicato, que era La rubia. era azúcar rubia, que era más para los beneficios que tenían los trabajadores y trabajadoras de la refinería, y que se contaba que principalmente a las mujeres les encantaba usar ese azúcar porque les gustaba hacer mermeladas en esa época, ya con este azúcar, el sindicato, el azúcar rubia o azúcar negra, que ahora está Oye, regulada. oye, y esa era la más barata. Ah, ¿sí? La Y blanca ahora, era la cara, y ahora es todo lo contrario. qué La divertido. blanca es barata y la rubia es la cara. Claro, Porque está curiosidad. menos procesada, es más sana, Es más sana, pues claro. está Y tan menos difícil, procesada. sí, pues, y tan difícil ahora de conseguirla. Es difícil, claro. ¿Se Claro. acuerdan ustedes del azúcar en pan que había también? O yo no la recuerdo, pero me imagino que es como la Venden, panela, no sé si hay no, acá. eran unos cuadraditos, vendían unas cajas con ¡Ay, unos sí! cuadraditos de pan, de azúcar, que Sí, incluso uno cuando estaba resfriada, a uno le daban ese pan de azúcar, lo tostaban un poco, Todavía, le echaban todavía limón hay. y le la Torte ponían dice que limón y todavía se se lo ocupa. daban. Todavía se encuentra en el supermercado Sí, cajitas sí, con panes de Muy azúcar. poca. sí, 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 y es caro. sí. Ay, qué También. rico. Había olvidado eso, y de hecho me trajo a la memoria que cuando chica yo me robaba esos cuadritos de azúcar. Me encantaba comérmelo así nomás. Claro, sí, es que eran muy buenos, Sí, son muy buenos. rico. ¿Verdad? Por las cajitas, los cuadritos. Los cuadritos. Los cuadritos, qué buenas anécdotas. Bueno, comentándoles un poquito mientras avanzamos por acá, en lo que actualmente conocemos ahí la población riesgo, acá que es un mapa de cómo se construyó esta ciudadela, ¿ya? En 1873 se fundó lo que es la CRAB, y aquí se creó una población para el personal de la empresa, y que acá estaban los ejecutivos y trabajadores, todos vivían en esta misma lugar, en esta misma ciudadela, ¿ya? De alguna forma, lo que era un poco de cómo se generaban las empresas en ese entonces, que si bien como eran jornadas muy largas de trabajo, se decía que era como una forma de que su comunidad tuviese un bienestar y que en el fondo estuvieran cercanos a las empresas para trabajar y volver a dormir, pero también podría haber sido como una especie de sistema de control porque tengo un manejo de mi comunidad trabajadora, todos juntos ahí, y que, bueno, lo interesante es que convivían distintos trabajadores, tanto como les decía, ejecutivos, y los trabajadores de la empresa vivían en este lugar. Y además, en la CRAB contaban, además de contar con la refinería, contaban con esta planta eléctrica que decía por ahí Nora, creo, servicios médicos, un restaurante, una biblioteca, un club social, un gimnasio, tenía una zona, un salón para juegos de billar, y algo muy interesante, que era un cine con 500 butacas que se creó en 1938. No sé si alguien de acá tuvo la oportunidad de visitarlo. Yo. ¿Sí? Ah, Y había un mercado también, ¿sí? un negocio como un, ¿cómo se llaman esto? Donde vendían mercadería y uno iba a comprar ahí azúcar. Mira, qué entrete.
Claro, mi papá también me contaba eso, que iban a comprar por ahí, o paseaban, porque era como la ciudadela estaba abierta para la comunidad en general, o sea, uno podía transitar dentro de la ciudadela. Exacto. Y también, además de esta cultura frente al cine, también se dedicaron un poco como a otras artes, tenían un orfeón también, esta comunidad, que ahí cada domingo cantaban también. Y bueno, como les comentaba, era como un pasillo público este lugar. Acá vemos un mapa como para Javi, entender, ¿sí? en el chat, Fernando pregunta si este barrio está protegido o es de conservación histórica. ¿Sabes qué? Desconozco hasta el momento si está protegido. No es un monumento y mucho de lo que este patrimonio ya no existe, ¿ya? O sea, la industria ya no se encuentra, El cine tampoco. el cine tampoco, quedan como algunos vestigios, que es por ejemplo parte de algunos rieles de la línea férrea que conectaba lo que es la ciudadela o la industria hacia el muelle Vergara. Pero ya incluso las casas de esa época que se construyeron ya no existen. Es como que uno tiene que imaginarse este lugar, la verdad, como revivirlo de otras maneras, sí, como más desde las historias. Es muy loco eso, curioso, pero buena pregunta, Fernando. Miren, les quiero comentar aquí un poco ¿Está, de... Javi? ¿Está Fernando levantando la mano? Adelante, doy la palabra. Bueno, a mí me gustaría como sumar de que, bueno, es fome que no quede casi nada conservado, pero a diferencia del Limache, no sé si conocen Limache, hay un sector de puras casas del sector de la CCU, y eso está súper bien mantenido y las casas súper bonitas pintadas. Entonces, ahí se ve la preocupación que Claro. tienen de mantener la historia, independiente que la planta ya está cerrada. Claro. Están súper bien conservadas esas casas alrededor de la fábrica y todas pintadas de distintos colores, entonces súper bonito. Que fome que en Viña no pasó eso. Oye, pero ya hay casa, porque yo tengo una amiga que es de la Mesa Redonda que vive ahí, que trabajó en los papás, y ella en la CRAV, ella era contadora de la CRAV. ¿Ya? Y la casa que vive es de ahí, de la misma casa. casa. De época. Sí, y hay varias casas en la calle Simón Bolívar que son de la época. Ah, ya, claro. Y Toda la calle Simón Bolívar, que van como 2 cuadras hacia el estero, esas son casas de esa época. Que son de 2 pisos, ¿o no? De 2 pisos, correcto. Sí, que son las que salen acá, exacto. Esas son las que quedan de esa época, sí. Exactamente. Sí. Pero bueno, claro, lo que comentaba Fernando, claro, mucho de lo que era de esa época ya no existe, y lo que se está haciendo desde el área de patrimonio de la Municipalidad de Viña es rescatarlo con estas historias, con estos recorridos, ¿ya? Con estos tours de poner en valor este lado industrial que tiene Viña del Mar, independiente que ya hay sectores que ya no existen de esa época, quedan vestigios de ello. Y acá les quería mostrar un poquito el mapita para que nos situemos de qué estoy hablando, ya para que nos ubiquemos. Este sector azul que se ve acá es donde se ubicaba la CRAV y la Ciudadela. Esta línea roja era la línea férrea, que en el fondo conectaba acá el tren y llegaba hasta el muelle Vergara para exportar el azúcar. Ya desde ahí se trasladaba. También, perdón, en el sector acá, este puntito, existía el cementerio de mausoleo también, que era parte de la CRAV. Teníamos otras villas en esta zona, como esta de acá, que era la villa de 10 Norte, le decían, el muelle, como les contaba acá, y tenía además la CRAV un estadio, que es este de aquí. Acá contaban con el estadio. Y a ver qué más me falta por acá. El 5 tenemos los chalets que contaban aquí. Y más o menos como un poquito de lo... Vamos a bajar por aquí para que se vea un poquito más. Y ahí sí. Y acá esto todo era la refinería, y este círculo acá era donde se encontraba la Ciudadela. Y que posterior a eso, a mediados del siglo XX en adelante, se construyeron otras poblaciones para la comunidad trabajadora de este lugar, que, bueno, acá encontramos lo que es la población Riesco, que es lo que estamos visitando, pero también habían otras poblaciones que se crearon después, como es la Villa Dulce. No sé si alguien conoce la población Villa Dulce. Ese nombre se debe a la CRAV. Vamos a seguir adelante.
Y acá, claro, acá nos contaba Nora de estas casas de 2 pisos que eran de ese entonces, de lo que actualmente existe en esta población Riesco. Estas construcciones se construyeron en 1937, las que estamos, más o menos los que estamos recorriendo acá, y otras que ya no existen, pero vamos a mostrar en los archivos históricos que hay, que se construyeron en la conmemoración de los 50 años de la refinería, y la idea era generar un proyecto integrador con habitaciones para los trabajadores que tenía la empresa y trabajadoras, de alguna forma para mejorar las condiciones de bienestar de su comunidad. Y en los Ahí, años 60, ¿sí? en el chat Lorena cuenta que en los años 60 ya estaban las preparatorias y todos los años hacían presentaciones anuales en el Teatro de la CRAP. ¡Ay, qué entrete! ¡Qué buena anécdota! Y espérame, el teatro estaba aquí, pues, cercano, en la misma Ciudadela. Ahí sí nos puede comentar en el chat. Ahí las hacían, me imagino. Vamos a esperar ahí el comentario. Bueno, en esa época de Lorena, de los años 60, fue el tiempo que se construyeron después las otras viviendas de Villa Dulce y otro del sector forestal que es Titus, y que ahí se construyeron alrededor de 178 casas, y la estrategia de la CRAB era que de alguna forma esas viviendas después fueran propiedad de su comunidad de trabajadores. Era como una especie de crédito que se le otorgaba para que después pudiesen tener sus propias viviendas las personas, y no solo fuera un arriendo. Y aquí estamos recorriendo lo que es la población Riesco. Su nombre se debe a uno de los principales accionistas de la CRAB de ese entonces, a principios del siglo XX, José Francisco Riesco. Y bueno, como ahí también nos comentaba Nora, estos barrios de acá, de alguna forma todavía hay herederos y herederas de quienes vivieron en esa época, trabajaron en esa época y todavía viven acá y mantienen esta vida de barrio. Y como que todavía permanece eso, y algunos rasgos también de esa época, por ejemplo las canchas y otros elementos siguen sosteniéndose hasta el día de hoy acá. Y que de alguna forma trata de vivir, ¿sí? Ahí dijo Lorena que el teatro estaba dentro del recinto. Ah, ya estaba adentro, bacán. Gracias ahí, Benjamín, por comentarme, Lorena. Y bueno, para cerrar un poquito este recorrido y este sector de la población Riesco, que ahí vemos en qué calles están, de alguna forma voy a dejar de compartir. A pesar de todo, este lugar sigue tratando de sostenerse frente como a todos los edificios que hay alrededor, a esta modernidad que ha ido transformando esta parte del barrio de Viña del Mar, pero ahí sigue sosteniendo, reviviendo frente a las personas que habitan ese lugar y a la memoria de quienes recuerdan aquellos años con olor a dulce. Y eso quería saber qué les pareció, qué les gustó, algunos recuerdos vinieron. Ahí Benjamín nos está compartiendo una encuesta en el chat, por si quieren dejar sus comentarios también de qué le pareció a través de la encuesta. Como siempre, son muy entretenidas todo este paseo, digamos, por la ciudad de Viña del Mar. Yo no me lo pierdo. Sí, gracias, Pame, siempre un agrado tenerte también aquí compartiendo. Gracias. Oye, la historia de Viña del Mar es muy entretenida. Sí. Es súper entretenida. Nosotros la mesa hicimos un trabajo sobre Viña del Mar y a mí me tocó hablar sobre don José Francisco Vergara, hacer un trabajo. Y ese trabajo se llamaba Una mirada de manos maravillosas, porque nosotros hicimos un trabajo para ver quiénes los personajes que habían influyeron en la cultura de Viña del Mar. Wow. Y entonces nos dividimos, se estudió incluso al padre Alberto Hurtado, a María Luisa Bombal, a este que está ahora, que tiene su tumba ya en Cartagena, ¿cómo se llama este escritor? Y hacía varios, y a mí me tocó con otra amiga hacer la vida de José Francisco Vergara. Y ustedes saben que José Francisco Vergara no es viñamarino, él nació en Santiago, en Colina. Y era lo que es ahora los ingenieros, él era, y lo mandaron a trabajar a hacer
la ciudad. Bueno, es súper interesante. Entonces a mí me gustó esta parte porque nunca la había visto así en recorrido virtual. He visto el recorrido personal. ¿Ah? Entonces, eso es súper interesante. Ojalá más personas pudieran incorporarse a esto. Yo voy a hacer promoción con la gente de la mesa y de mi amiga. Genial. Comentarles que estos recorridos se van a hacer hasta noviembre, los lunes, sí, miércoles y viernes. Así que, y hay una página web que también, sí, la pueden visitar. Y en esa página web pueden encontrar mayor información de estos recorridos, bajar información, etc. Ay, mira, ahora voy a compartir un poquito la página para que la puedan ver. Ok. Ahí nos comentan, ahí la vemos. Esa es la página, se llama educacionpatrimonialvina.cl, sí, y están los videos que vimos el día de hoy, lo pueden encontrar en este lugar. Y aquí en el apartado de recorridos, cualquier, por ejemplo, hoy día población riesgo, ingresan y pueden revivir el video del recorrido. De ahora. Perfecto. Claro. Van a encontrar datos, van a encontrar la lámina informativa que ustedes cliquean e inmediatamente lo lleva a la lámina correspondiente a población riesgo, con datos, con información, con fotos y todo. De todos los recorridos que tenemos en la planilla. ¿Cómo se llama la página? A ver. La vamos a anotar acá en el chat. Eso. Educacionpatrimonialvina.cl. Ah, ya. Y también hay algunos kits, ¿cómo se llaman? Para descargar. Kit patrimonial, acá. Sí, educación patrimonial. En el apartado de kit de educación patrimonial. Que son para descargar maquetas de parte de las construcciones que tenemos acá en Viña. Ya. Hay set de apuntes, hay maquetas armables, hay con todas las instrucciones necesarias para que las para jugar y entretenerse. Eso. Oye, es súper interesante y cómo ha ido cambiando Viña. Yo vivo del año 70 en Viña. Yo nací en Valparaíso, pues estuve en Limache mientras estudiaba en la universidad. Y viajaba todos los días. Me demoraba más de una hora. Yo viajaba en el tren de 5 para las 7 de la mañana. Wow. No había, entonces, con la maquinita de escribir, porque no estaba ni el notebook, ni el tablet, nada de esas cosas, ni los celulares. Entonces yo me recibí el 63, imagínense, cuántos años. Pero era tan entretenido viajar, oye, en el tren. Nos guardábamos asientos, nos veníamos, qué sé yo, conversamos. Yo nunca perdí el tiempo tejiendo en el tren. En una semana me hacía un chaleco en el puro ir y venir. Entonces uno va viendo cómo ha ido creciendo Viña, cómo ha ido cambiando también. Claro, es cierto. Pero, pero igual tenemos una memoria de recordar y hay cosas que se siguen manteniendo a pesar de las transformaciones, que en el fondo, mientras sigamos como valorando estos patrimonios, no se van a perder, pues es como el objetivo de alguna forma. Claro. Vamos a compartir. Mira, nosotros hicimos un video, un CD cuando siempre se trabajo en la mesa y lo regalamos a la escuela. Wow, qué bueno. A la escuela. Yo lo voy a buscar porque lo tengo ahí entre voy a buscarlo y lo voy a pasar a un pendrive y te lo voy a mandar. Muchas gracias, Nora, qué amable. Porque hice un aporte de la mesa a la cultura. De todas maneras, así es. Ahí Alicia quiere decir algo, ¿no? La veo así como, ¿no? Viendo las pantallas, quería comentar algo, estaba entusiasmada. Hoy antes de irnos quería pedirle si nos podemos sacar una foto. Sí. Y ahí también, Nena, que en el chat también nos están dejando comentarios. Dice Nena, nací en Santiago, soy pintora, licenciada en Artes Plásticas de la Universidad de Chile y vivo en el norte de Inglaterra. También soy muralista. ¡Wow! ¡Qué ganas de conocer un poco también de ese patrimonio, de esos murales! Nena. ¿Podemos...? ¿Existen también alguna página donde se pueda ver eso? Les podría mandar un link. En LinkedIn se puede ver algo en LinkedIn. Ajá, súper. He hecho murales para 2 hospitales de acá, para la Embajada de Chile también. Wow. Para la antigua embajada, antes que se cambiaran. Y también para una planta nuclear que se llama Satterfield. Ah, mira. Una maestría acá en arte público.
Así que quiero hacer murales en Valparaíso y en Viña en el futuro, sería bueno. Ay, qué lindo, ojalá que queden esos patrimonios por acá. Bueno, y vamos, Benja, coméntanos cuando nos sacamos, ahí nos podemos compartir, ya. Verónica Curry, Ese es mi nombre. sí. Mira, es solamente apodo. Ah, ahora entiendo. Yo he oído de una Verónica Curry, por ahí, sí. No sé dónde, pero en algún momento estoy vinculada más con el arte, así que por ahí quizás. Bueno, antes de irnos, me gustaría si nos podemos sacar una foto, así que comentan. A las 3 la foto. Ya. Así que Gracias por invitarme. Sí, gracias. 1, Como soy 2, 3. panamericana, tengo las banderas atrás en mi espalda. Listo. Ah, ya, ahí está la Gracias. foto. Oye, gracias por Gracias. participar, Alesia, Nena, César, Gaspar, Pamela, ahí. Un abrazo desde Miami. ¡Wow! ¡Oh, bien, bien! De ¿Sabes todos qué? lados, qué gusto. Estuve en Viña una temporada con mis profesoras Mónica Alegría y Sara Gregorio de Seda. Wow. Allí hicimos unas prácticas de educación musical para personas mayores. Ah, Qué qué bien, buena. qué bien. Sí. Mm. Tengo ¿En qué buenos parte de recuerdos. ¿En qué parte de Miami vives? En Miami-Dade, cerca de Coral Gable. ¿No tuviste problema con el edificio, cerca del edificio? No, no, Ya, muy lamentable, fue muy serio. sí. Sí. Gracias por invitarme y espero pues participar siguiendo. Ay, muchas gracias. ¿Verdad? Esto me encanta porque lo hacemos entre todos y todas, así que un gusto de que hayan estado el día de hoy, que tengan una bonita tarde y Muchas espero gracias. que nos encontremos en otra oportunidad. Muchas gracias a ti por tu explicación y, Muchas y gracias, gracias al estuvo equipo que me invitó. Ay, muchas Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes por venir. Un abrazo. Gracias, Bien. Hasta la próxima. Uy, Chao, hasta el gracias. lunes. Chao. Dios los bendiga a todos. Buen fin de Gracias. semana.